Muy bienvenidos y bienvenidas. Este es un nuevo programa de la Hora Hilo y tengo el placer de tener una invitada por segunda vez y yo creo que tiene mucho sentido porque ya vamos a ver de qué es lo que vamos a conversar con ella, pero es María de Lourdes Victoria y ella está con nosotros desde Seattle y nuestro gran objetivo hoy día es entrar un poco más a las profundidades de su libro de La Maletita Azul, que es su nueva publicación de este año. Así es que, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Ah, Jorge, yo te doy las gracias. Es un placer estar aquí y me encanta compartir estas novelas contigo y con la audiencia. Me encanta sobre todo verte, que ya tenía rato que no nos saludábamos. Es verdad. Y bueno, vamos a pensar, bueno, te quería mostrar algo antes de comenzar, porque dije, bueno, esto me inspira me lleva a otro libro. Sí, te lo voy a mostrar rápidamente. Y te voy a pedir, como vamos a estar aquí, estamos en, Sí. conversando, digamos, que puede haber personas que no están viendo, sino que solo están escuchando, te voy a pedir que describas esta escena. Bueno, me parece por las ilustraciones que este es el libro El Mexic, ¿no? Tuve oportunidad de verlo y de leerlo, es precioso. Eh, y en esta escena, pues nada, es una escena en que describe a las familias que están emigrando, huyendo eh, y dirigiéndose hacia el barco, ese que ven ahí, cuyo nombre es el Mexic. eh, y pues está a punto de comenzar estas desgarradoras escenas de la separación de las familias. Todo esto a partir de de la Guerra Civil Española por el año 1937. Excelente. Y aquí, bueno, este es un libro ilustrado, es un libro álbum y es muy hermoso. Y que me llevó como cuando leí tu novela, dije, bueno, esto es algo que te conectan inmediatamente por su temática y me parece que además la imagen es algo que uno no tiene cuando está leyendo una novela, pero la puede tener en estas otros, uno puede ir a estas fuentes, ¿no? A las fuentes de la fotografía y documentos históricos, pero también tiene estas otras representaciones que son representaciones desde el arte, ¿no? Así Hay que, algo que le falta a los sí. niños en esa escena, Jorge, Ujú. y esto es precisamente una maletita azul. La maletita azul, exacto. Y que hubiera sido interesante como color, ¿no? También, está en blanco y Sí. negro casi. Así como dejar de compartir. Y vamos a comenzar entonces preguntarte algunas cosas sobre tu inspiración. Yo sé que te escuché conversar por ahí en otras entrevistas de que había surgido esto en el Camino de Santiago. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso, ese camino. Tú y yo sabemos algo de ese hermoso camino, ¿verdad? Y bueno, en el 2018 tuve la oportunidad de cumplir ese sueño que era hacer el camino completo. Entonces me desprendí de mis obligaciones y me fui a hacer por 34 días este peregrinaje que hace muchos años hizo Santiago. Y en el camino me dije que es muy diferente hoy de lo que era en aquel entonces, porque entiendo que el día de hoy hay mucha gente y en aquel entonces pues no había mucha gente y mucho menos mexicanos. Pero alguien me dijo que había una mexicana en el camino y yo la busqué, apuré mi paso, la encontré y yo iba con una hermana en ese tramo y ella iba con un hermano. Y al andar me empezó a contar la historia de su madre, Carmen, que fue una de las niñas de Morelia. Y yo jamás había escuchado esa historia, Jorge, y tú sabes que soy un poco apasionada de la historia de mi patria, México, incluso en la Casa de los Secretos cubrí 100 años de la historia de México. Entonces me sorprendió que no tenía yo esa referencia, me intrigó y sobre todo me llamó, porque en aquel momento, no sé si tú recuerdas, en este país, Estados Unidos,
Era el 2018 y a mí me tenía muy acongojada que el la persona que ocupaba la Casa Blanca, em, bajo su mandato estaban niños siendo enjaulados en la frontera. Entonces, eso me preocupaba mucho porque yo trabajé con estas familias, la llevaba cargando en el alma y precisamente iba procesando eh, todo esto que me agobiaba cuando escuché la historia de Carmen y me dije, es que este es el libro que tengo que escribir. Entonces suspendí lo que estaba escribiendo y me aboqué de lleno a la maletita azul. Excelente, entonces es una historia que nace en un camino. Entonces, y ahora te voy a preguntar por el camino de la investigación, porque eso es que bien interesante tanto para el lector, pero también para quienes escribimos y siempre desarrollamos como investigación asociada a los libros que construimos. Entonces, me gustaría que nos compartas, digamos, algunos, qué es lo que hiciste concretamente para conocer un poco esta realidad, no tanto de México, de estos años, de los años 30, o también España y Francia, ¿no? Que son como tres lugares donde ocurre también la novela. Sí, bueno, primero fue documentar la historia conforme me la platicaba, me la platicó la hija de Carmen, que pues ella solamente era lo que su madre le había contado y los recuerdos que ella misma tenía. Entonces eso fue una fuente un poco separada de la historia que nos pudo haber contado Carmen por sí misma, que desgraciadamente no la contó, aunque sí publicó un poemario y en este poemario casi no habla de su infancia, sus poemas son más bien de amor, de cristiandad, pero sí una de sus poemas tenía que ver con su estancia con los niños de Morelia. Y ese es el poema que yo entonces elegí para como arranque de la maletita azul. Entonces a las fuentes me fui primero que nada con ella, con lo que me podía contar, y después comencé a indagar el evento histórico y hacerme de libros, ¿verdad? O de artículos, de información, y así poco a poco fui descubriendo que había varios testimonios de otros niños de Morelia y cualquier persona los puede encontrar, están en YouTube. Y entonces fui complementando la historia que me había contado Carmen con las anécdotas que estos otros niños contaron y que sí dieron testimonio de ello. Y conforme fui viendo que algunos de los episodios se repetían, entonces me pareció importante para incorporarlos en la novela que yo estaba escribiendo de esta versión novelada de lo que de las vivencias de Carmen y sus hermanitas, ¿no? También vi literatura y sí hay libros escritos, novelados de los niños de Morelia y no obstante, y en ellos me apoyé también, claro, hay memorias como el de Merito Pellá, que fue para mí casi una Biblia, eh, porque fue muy detallada y en eso también me apoyé. De ahí surgió también mi observación que la literatura, esto es la ficción que existía en el entorno de los niños, bastante pobre, me pareció, en primer lugar. Y en segundo lugar, más bien el punto de vista masculino, este es de los niños, siendo que habían sido niñas también. Entonces pensé que sería bueno complementar pues a la literatura existente con una versión usando el punto de vista de la niña. ¿Qué cosas te sorprendieron, independientemente de tú dices esta pobreza, digamos, en términos de testimonio, tanto de los niños en general y también de las niñas en particular? ¿Pero qué otras cosas te sorprendieron en esta investigación? Cosas que tú dices, oh, esto no lo sabía, o esto es increíble y lo voy a usar. Sí, es que toda la historia en sí me pareció increíble y me intrigaba. Y quería yo entender más cuando esos niños llegan a Veracruz, que es el puerto donde yo nací, yo soy oriunda de Veracruz. Quería yo saber, bueno, yo sabía
que había una sociedad española. Entonces me intrigaba dónde estaban ellos, cómo reaccionaron. Entre ellos mi familia, porque mi madre fue de España. Y yo decía, ¿por qué no acudieron al auxilio de estos pequeñitos? ¿Quién alzó la mano para decir, mira, yo me los llevo, ¿no? En lugar de que acabaran en un hospicio, como fue. Eh, entonces, eso me impulsó a indagar más. Pero lo que me llevó más tiempo, Jorge, que también me pareció una ardua pero buena labor, fue investigar más a fondo sobre la Guerra Civil Española. Porque tú sabes, conforme iba yo haciendo el camino, esa curiosidad despertó ahí. Conforme vas haciendo el camino, te vas encontrando con monumentos, casi en cada pueblo, con fosas de, de comunales en donde todavía están los cuerpos de estas personas que lucharon en esa guerra tan atroz. Entonces me metí, eso fue lo que me llevó más tiempo, tratar de entender exactamente cómo había sido ese conflicto bélico. Y bueno, no estoy segura al día de hoy que lo entendí del todo, eh, pero fue interesante para mí estudiarlo, porque, a ver, cuando estoy creando el personaje del papá, por ejemplo, Pere, yo necesitaba saber en dónde estaba parado en este conflicto bélico. Si él era un hombre que tenía una imprenta, entonces, eh, ¿hacia dónde iba su lealtad? ¿No? Igual de la mamá, que como describo en el libro, pues ella era más bien una mujer religiosa. Y bueno, además de que al caminar el camino yo palpaba que este conflicto, que hay heridas de este conflicto que no acaban de sanarse. Yo no sé tú sabrás mejor porque tú vives allá de esta situación, pero así fue lo que me sorprendía y mi aprendizaje sobre el tema. Sí, es curioso, estaba pensando en esto de los silencios, que me parece que es como bien luego de que las grandes dictaduras, digamos, yo tengo la experiencia de la dictadura chilena, pero estuve en Brasil viviendo también, entonces está la experiencia de los brasileños con sus dictaduras también. Y aquí en España es algo similar, de esta idea del silencio que queda luego de la Ujú. violación de derechos humanos, ¿no? Y de todo lo de que se movió dentro de todas las familias y la sociedad completa. Yo creo que se queda una especie de silencio donde no hace mucho sentido cuando tú dices que no encuentras mucho, no encontraste tanto documentación o relato o testimonio, o a veces cuesta, ¿no? Como encontrar discursos más oficiales sobre el tema o hay mucha negación, ¿no? De que o esto no pasó, queremos que no pase, pero para que no pase no hablamos de eso. Sí, 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 sí. Y ahí es como una lucha, ¿no? Entre el silencio y la memoria. Muy curioso eso. Sí, lo pones muy interesante, en una lucha entre el silencio y la memoria es exactamente, ¿verdad? Porque lo que los descendientes me contaron, esto es segunda generación, tercera generación, los nietos, es que, bueno, las mamás o las abuelas, muchas de ellas, pues no querían tocar el tema, no querían revivir esas experiencias, no querían entristecer a sus hijos o nietos, ¿no? Entonces preferían dejar aquello en el pasado y ver en el futuro qué les deparaba y buscar la felicidad por allá. No es muy común en la literatura, Jorge, creo yo, que haya ese lapso de silencio. Por ejemplo, cuando tras un suceso este, traumático, ¿no? Una vivencia traumática. Acabo de leer el libro de Solito de Javier Zamora, que lo recomiendo ampliamente. Y bueno, que él es un niño que hace la travesía desde El Salvador hasta Estados Unidos. Y con ese libro aprendí, yo que he estado metida en la migración y apoyando a familias de migración que vienen del sur a Estados Unidos, aprendí muchísimo por esta versión, este testimonio, es una memoria que él hace de su propia vivencia. Sin embargo, le llevó años
poder escribirlo. Y él lo dice en el mismo libro, que lo pudo hacer gracias al apoyo que tuvo la persona que le estaba ayudando a procesar todo este duelo y este dolor, su psicóloga. En esta escena, la madre, Celia, finalmente se da cuenta que sus hijas han desaparecido. El padre las ha embarcado en el barco Mexique sin avisarles, sin su consentimiento, y como están separados, pues él temía que la madre no hubiera estado de acuerdo. Entonces, esta escena es así. La madre perdida, 30 de mayo de 1937. Celia García de Roda se cansó de lanzar piedritas a la ventana. Llevaba un rato en ello, pero nadie salía al balcón. ¿Dónde estaban las niñas? Eran las 7 de la tarde y deberían de estar haciendo sus deberes. La abuela estaría encerrada en la recámara cosiendo y Pere estaría en la imprenta trabajando. Miró a su alrededor y se agachó a recoger otra piedrita con discreción. En la calle los peatones empezaban a mirarla con desconfianza. Enfrente las cortinas de una casa se apartaron con brusquedad y una señora comenzó a espiarla, muy atenta, manoseando sus lentes. Montserrat perdía la paciencia, le tironeaba de la falda y le echaba los brazos para que la alzara, lloriqueando. Celia arrojó la piedrita, pero nadie se asomó al balcón. Desconcertada, cargó a su hija en la cadera. «Ya, cariño, ya», dijo, arrullándola, pero la bebé lloró más fuerte. Abrió su bolso y extrajo el pan que había traído para sus hijas. Arrancó un pedazo y se lo dio. Montserrat lo agarró con sus manitas regordetas y comenzó a chupetearlo ávida. Un mal augurio poseyó a Celia. Sus hijas sabían que esa era la hora que solía visitarlas. Carmen, sobre todo, siempre estaba pendiente de su llegada y respondía a la primera pedrada. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Les habría pasado algo? 1000 posibilidades pasaron por su mente, agrandando su ansiedad. «Quizás está en la cocina», se dijo, tratando de tranquilizarse, «y por eso no me oyen». Se acercó a mirar por la ventana, pero adentro reinaba la oscuridad. Ni una sola lamparilla estaba encendida, ni siquiera la luz del pasillo que siempre dejaban prendida. «Tal vez no hay corriente», pensó, y deseó que así fuera. Pero si ese fuera el caso, se dijo, la abuela lo tendría previsto y hubiera repartido velas a las niñas para que hicieran sus labores. Además, adentro no se escuchaba ningún ruido, y eso sí que era raro. Sus hijas eran bulliciosas por naturaleza. No podía seguir negándolo. La casa estaba vacía. ¿Pero a dónde habrían ido sus hijas?, se preguntó desconcertada. A partir de la caída del sol, poca gente salía de casa a menos que fuera necesario. Se agachó a recoger una última piedra, ahora con verdadera angustia, y sabiendo que nadie acudiría a su llamado. Ya no le importó quién la viera, necesitaba ver a sus hijas. Le urgía saber que estaban bien. Iba a arrojar la piedra cuando de pronto se abrió el balcón de la casa de vecino. Un hombre desaliñado y malhumorado salió a encararla. «¿Qué quiere?», preguntó hosco. Tenía los pelos revueltos y el torso desnudo. El pantalón le colgaba. Se veía adormilado, como si acabara de despertarse. Celia no conocía a ese señor más que de vista. A pesar de que habían vivido en la casa de junto con sus hijas, pero nunca le había permitido hablar con los vecinos. «No son gentes de fiar», solía decir su marido, y era cierto. Tenía razón. En aquellos tiempos inciertos cualquier persona, incluso un miembro de la familia, podría resultar un traidor. «Buenas tardes. Es que vengo a ver a las niñas. ¿Usted sabe si han salido?» «A mí poco me importa lo que hagan en esa casa, señora. Aquí lo único que queremos es descansar». «Sí, por supuesto. Ya me iba. Solo quería ver a mis hijas». El hombre la miró de arriba abajo, aturdido. «O sea que usted es la madre de esas chiquillas ruidosas». «Sí». «Pues vaya sorpresa.
Sepa que su marido se ha encargado de pregonar que usted está muerta. Ella no supo qué responder. El hombre se veía impaciente y se le recordó de pronto quién era. Era el sereno del barrio, el encargado nocturno de vigilar las calles y regular el alumbrado público. Esa casa está vacía. Hay días que se largaron todos. ¿Pero a dónde se han ido?, preguntó ella ansiosa. Ni idea. Vaya usted a averiguar con esa mujer, dijo señalando despectivo a la vecina que los miraba atenta tras la cortina al otro lado de la calle. Seguro que ella sabe algo. Bueno, esa es una parte. Voy a leer otra parte. Y en esta otra escena, las niñas están empacando para este viaje a México, en donde van a vivir como refugiadas. Se llama, igual que el título de la novela, La maletita azul. Era una maletita azul de cartón, pequeña y ligera. Tenía broches de metal en cada esquina y una asa plateada. Carmen pasó su manita sobre la tapa, acariciándola. Nunca había sido dueña de una maleta de ningún tamaño. Su familia no salía a viajar. Los domingos, cuando iban de paseo, antes de que comenzara la guerra, acudían a lugares cerca de la casa, al campo a recoger setas y caracoles, por ejemplo, o a la fuente de pajaritos, Fons de los Illets, para el entierro de la sardina después del carnaval, o a la placilla a comer churros con chocolate. Solo un día, si haya tiempo, su padre les había llevado en tranvía a la Barceloneta, el barrio de los pescadores, a ver al mar. En esa ocasión, papá había comprado pescado. Los pescadores se lo habían dejado a buen precio y esa noche la abuela lo preparó en caldo. Qué rico le había quedado y cuánto se habían divertido en el tranvía. Esta vez no iban de paseo en barco, sino a un viaje de verdad. Eso había dicho la abuela, que viajarían en un barco muy grande a un lugar muy lejos, a otro país donde no había bombardeos. La maletita era para ese viaje. Quería conversar un poco de tus gustos y respecto a en tu formación como escritora, si hay escritores, escritoras que están en tu memoria y si como te dicen, bueno, me gusta esta sensación de esta escritura y es algo que te inspira. Yo, como sabes, pues me crié en Veracruz y entonces de niña pues tuve acceso, muy poco acceso a libros y ni siquiera sabía de la existencia de las bibliotecas. Pero mi madrastra, si algo hizo bien, fue inculcarnos el amor por la literatura. Entonces, cada Navidad en Santa Claus nos traía un libro a cada uno y yo esperaba ese libro con ansias. Vaya, poco me importaban las muñecas o lo que fuera. Yo quería estos libros porque además éramos 9 chiquillos y entonces había 9 libros. Entonces, pues nos los girábamos, ¿no? Y después, y además, el papá de mi madrastra era suizo y vivían en un departamentito en Veracruz muy cerca de la casa. Y él tenía una colección de libros. Entonces, cuando me invitaban a cenar, porque él sabía que a mí me encantaba leer, entonces cuando me invitaban a cenar, yo iba y él tenía a los ingleses, a los británicos, a los irlandeses, una gran colección de... Entonces te hablo de Oscar Wilde, León Tolstoy, eh, todos los clásicos, ¿no? Y entonces para mí era un festín. No me dejaba llevarlos porque, ya sabes, eran de pasta de piel y hoja de cebolla. Entonces, pues eran una colección muy fina. Cuando falleció mi madrastra, me los heredó. Entonces yo los tengo, lástima que no estemos en mi casa para enseñártelos. Pero ellos, los extranjeros, realmente fueron los que me avivaron mi amor por la literatura, porque eran los libros a los que yo tuve acceso. Y ya después en la escuela, en clase de español y aquello, pues me encuentro con
Don Quijote de la Mancha y todos los libros obligados, ¿no? De la, en, en, en la, en el programa educativo de México. Entonces, pero eso vino después, fíjate. Entonces yo estaba leyendo traducciones y Shakespeare también. Y entonces lo primero que hice cuando ya entré a la universidad aquí en Estados Unidos y tuve la oportunidad de tomar una clase de English Literature, literatura en inglés, y la primera obra que leímos fue Shakespeare, pues yo lo leí en inglés por primera vez y fue un descubrimiento, ¿no? Entonces, ha sido eso, ha sido una pasión por la lectura y los libros y todos y cada uno de ellos me ha formado. Pero si te puedo decir que a quién me dejó, vaya, sin habla cuando lo leí, fue Gabriel García Márquez, con su libro Amor en los tiempos de cólera. Creo que yo leí y he releído ese libro tantas veces. La película fue una decepción para mí, pero la obra la tengo subrayada 30 veces. Genial. Y me gustaría, bueno, has estado de tour, lo he visto en el Facebook, por ahí que dice que estás no sé Sí. dónde, en México o en Estados Unidos y en distintas entrevistas con distintas personas. ¿Cómo ha sido esta conversación sobre el libro en distintos espacios? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Qué cosas te llaman la atención, la recepción? Sí. Ha sido una recepción muy cálida que agradezco en el alma. A donde quiera que he ido, bueno, no he recibido, en serio, ahorita que lo pienso, he recibido algunas sugerencias de lo que pude haber sido, algunos reclamos de que qué pasó con Sebastián, por ejemplo, al final, o, pero no, pero siempre han sido retroalimentación muy positiva sobre el texto. Eh, y en nuestras pláticas siempre nos lleva a este tema de migración, porque creo que es algo muy que a todos nos ha afectado. Alguien tiene por ahí un abuelo, una abuela, a alguien que migró, ¿verdad? O ellos mismos son migrantes. Y cómo se dieron esas circunstancias. Entonces se han abierto espacios, creo yo, a través de la novela que ha permitido que muchos de mis lectores compartan. Una de las reuniones que tuve en Puebla con un club de lectura en especial, yo invité a la hija de Carmen a que fuera a esa sesión. Yo estaba acá ya, por Zoom. Fueron casi 300 personas, Jorge, porque las personas sabiendo que la hija de Carmen iba a estar ahí, se empezaron a unir los descendientes de otros niños de Morelia. Entonces, en realidad, esa sesión ya no fue sobre la maletita azul, sino que fue un encuentro entre la segunda y tercera generación de estos niños y niñas de Morelia. Fue algo mágico. Y surgieron de ahí, contaron cada historia, Jorge, que bueno, ahí hay tela para escribir 100 libros, ¿no? Y creo que y me decían, ¿por qué no escribes el de mi abuelita? Porque fíjate que a ella le pasó esto y aquello. Mi respuesta siempre fue, no, ese te toca escribirlo a ti. Yo ya cumplí. Entonces ha sido una experiencia que me ha llenado el alma y quiero pensar que por ahí, no sé, que por ahí habrá alguien que, que reconsidere su postura en cuanto a, a cómo se sienten sobre los migrantes. Eh, entonces, he aceptado invitaciones de entrevistas de personas con las que yo no comulgo en su ideología, pero las he aceptado porque, con esa esperanza que, bueno, que su audiencia, que seguramente son personas con las que yo no comulgo, eh, por ahí escuchen un poquito, ¿no? De cómo es para un niño o una niña vivir una guerra. Y has dado una voz, eso es muy importante justamente en estos
romper el silencio y dar una voz, ¿no? A una realidad que no es generalmente lo que hacemos hoy, digamos, es ver las noticias y ver los niños vivos o muertos y los ves, pero no escuchas la voz, ¿no? Es súper fundamental cuando estamos hablando de entender y tratar de empatizar, ¿no? Con una historia y con un contexto. Y algo importante que encontré también es, en México, la historia, mis lectores no la conocían, estaban igual que yo. Incluso cuando fui a presentarla a Morelia, pocas personas que yo conocí conocían la historia. Entonces, eh, y me parece que tenemos que celebrar más esta postura de México de ser un país que abre las puertas a los migrantes y siempre lo ha hecho. Pocos países han sido así. Entonces, en ese sentido, pues yo me siento orgullosa de ser mexicana. Muy bien, tienes que hacerlo. Y te voy a preguntar sobre tus nuevos proyectos. ¿Estás pensando todavía continuar con algunas temáticas similares o pensando en otras, estás en otra cosa? Bueno, es que cuando empecé a escribir La Maletita Azul, yo estaba en el medio de escribir otra historia, más parecida a La Casa de los Secretos, que es mi novela histórica que cubre 100 años de la historia de México y el escenario es Oaxaca y es una historia pues ahí que da pie a que se conozca un poco más a fondo la presencia de los irlandeses en México. En esta historia que estoy terminando ahorita, que era la que estaba escribiendo y luego la dejé por La Maletita Azul, la he retomado, la estoy terminando. Y en este caso el escenario es Chiapas, es otra novela histórica y trata de la presencia de los alemanes y norteamericanos en la región del Soconusco que vinieron a plantar y a cultivar el café allí a las faldas del volcán Tacaná. Y la otra cultura porque en mi obra yo trato también, invito a mis lectores a que sepan algo más sobre nuestras culturas originales, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, tuve mi personaje zapoteca, tuve que investigar sobre esa cultura y su cosmovisión, y lo mismo en este caso me está ocupando ahorita la cultura tzotzil, que son las personas que en aquel entonces, 1903, recogían el café. Entonces, bueno, esa es una ardua tarea porque es hablar de una cultura que totalmente desconozco, pero es lo bonito, ¿no, Jorge, de escribir? Es una invitación para aprender y, y empaparnos un poco más sobre otras culturas. Ese es mi tema. La novela bueno, no les voy a decir el título, ya lo anunciaré. Excelente. Bueno, me gustaría que nos dieras un mensaje, tal vez, pero pensando en un lector jóvenes de escuela, que podrían enfrentarse a tu libro, les mandaras un mensaje pensando cómo te gustaría a ti como autora en qué tienen que pensar, o no, no que tengan que pensar, pero qué sensibilidad estás apelando, digamos, cuando les presentas tu libro a jóvenes de una escuela secundaria, ¿Ellos como lectores o como como escritores? lectores. Como Como lectores. lectores. Bueno, en primer lugar, que no dejen de leer. Y a mí en lo personal no me importa si están leyendo en tabletas o en un Kindle o lo que sea, pero que lean, porque leer, como sabemos, pues nos abre las puertas, amplía nuestra perspectiva y nos lleva a viajar con maletita o sin ella a lugares muy interesantes. Entonces, yo creo que leer es un poco como viajar. Hay que hacerlo, hay que salirse de Facebook, hay que salirse de, bueno, no, ni siquiera sé qué plataformas usan los jóvenes el día de hoy, pero las que estén usando, sí que lean literatura. Y literatura puede ser de cualquier género que les guste, sea la fantasía, sea la historia, sea lo que sea, ¿no? Entonces, el primer consejo es
leer, am, y el segundo consejo es, no, es que no lo resisto, es que si les llama, que escriban, ¿verdad? Porque hace falta la voz de ellos también, Jorge. O sea, hace falta literatura de los jóvenes de secundaria y creo que ellos lo pueden hacer muy bien. Entonces, esos serían mis dos consejos, Muy mensajes. excelente. Muchas gracias, María, por esta conversación. Y bueno, esperemos que la novela siga teniendo este excelente comienzo y siga generando muchas conversaciones, conversaciones de corazón y donde pongamos toda nuestra inteligencia, digamos, en escuchar, digamos, un relato y generar estas empatías que tú estás promoviendo también a través de tu literatura. Así que muchas gracias por estar esta tarde o esta mañana y espero que tengas un hermoso día. No, ha sido un placer, Jorge, y yo de verdad agradezco el apoyo que me des este espacio para poder hacer algunos comentarios y dar un poco de luz a la maletita azul. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá y espero que hagamos otro retiro camino algún día de estos. Muy bien, excelente. Y vamos a dejar todos los datos del libro en el enlace de este video, así que van a poder irse directamente a mirar el libro por ahí. Así que, bueno, muchas gracias. Perfecto. A ti.